con la represión, con los incidentes y los heridos. Hoy el gobierno en algunos sectores, en trenes, por ejemplo, de Buenos Aires, ha puesto mensajes en los carteles digitales diciéndole a la gente: tengan cuidado que si van, la policía va a reprimir. Todo un clima muy tenso. También está siendo tenso dentro de la Cámara de Diputados, muchos gritos, muchos cruces, poco diálogo dentro de la Cámara para tratar un tema muy importante como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que define la economía de aquí para los próximos años. Estamos en comunicación con Carlos Gutiérrez, diputado del PJ Cordobés, de Encuentro Federal. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. Buen día, Marco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, una sesión bastante virulenta por lo que estamos viendo, diputado. Sí, lamentablemente el oficialismo, una vez más, lo tengo que decir, digamos, no desde ya, no festejándolo, todo lo contrario, demuestra una falta de profesionalismo en política como en tantos otros órdenes. También es necesario en un momento dado una profesionalidad, una templanza. No se puede estar reaccionando como en una asamblea universitaria a los gritos con más gritos. Es decir, cuando el oficialismo pierde la visión frente a una estrategia claramente diseñada por Cristina Kirchner y por el kirchnerismo, que sabe que hoy, a lo mejor, ojalá no me equivoque, no va a ser como el miércoles pasado, una marcha que pueda llegar al Congreso, que pueda tener por ahí los ribetes que todos lamentablemente hemos visto como imagen en los últimos días. Entonces, la estrategia es complementar esa calle con generar un debate de tales características que más que un debate, como vos bien lo decís, es precisamente detonar la sesión con gritos, con insultos, con interrupciones, con agresiones al presidente de la Cámara, y frente a eso, que tiene un objetivo de máxima y un objetivo de mínima, que es también llevarse puesto, dicho sea de paso, si pueden, a un presidente de la Cámara que ya viene de una sesión pasada de protagonizar escándalos en el propio bloque oficialista. Bueno, cuando no se advierte eso, no se tiene el profesionalismo para entender que hay un principio básico de todo oficialismo, que en estas materias lo importante de los oficialismos es sacar la ley. El premio del oficialismo no es lucirse, no es hacer discursos, no es contestar, es precisamente el objetivo, es sacar la ley. Eso ha sido siempre de esta manera. Y lamentablemente, digamos, cuando incluso como miembro informante el oficialismo pone a un ex miembro del Frente para la Victoria, ahora devenido Libertad Avanza, bueno, no contribuye precisamente, teniendo otros cuadros, otros diputados que tienen solvencia, que no van a entrar en esa provocación. Entonces, en este clima se hace muy difícil lograr otra cosa que no sea un nuevo baldazo sobre un Congreso donde todos pagan justos por pecadores y donde todos vamos a la misma bolsa en la consideración de la gente. Pero tengamos claro, que hay una estrategia clara de detonar la sesión para que el acuerdo no se apruebe. Carlos, ayer el gobernador Martín Yarlor anunció públicamente que se va a acompañar desde el oficialismo provincial el acuerdo con el fondo. ¿Qué postura llevan hoy al recinto los diputados del oficialismo provincial? La que vos acabas de decir, que expresó con toda claridad el gobernador Yarlor. Cuando uno repasa la historia, desde el Fondo Monetario fue creado en el año 56. 2 años después ya comenzó esta historia. No ha habido ni gobierno democrático ni gobierno de facto que no haya sido protagonista de un préstamo del Fondo Monetario. Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras son los que pidieron, como al caso de Alberto Fernández, y lo mandó al Congreso, porque él precisamente era el autor de la ley que dice claramente que debe pasar por el Congreso. Y está bien, si vos me preguntas a mí, ¿está bien lo que ha hecho el gobierno en no enviarlo al Congreso? No está bien, no cumple con un requisito que la ley. Cuando uno incumple la ley, ya de por sí está fallando de alguna manera en el funcionamiento del sistema democrático. Si no le gusta una ley, modifíquela.
O sea que nadie puede discutir que está flojo de papeles el gobierno en no enviar al Congreso para su aprobación y de paso abrir y ver cada uno de los acuerdos en qué se va a usar el dinero. Lo que pasa es que hay cuestiones, desde el monto del crédito a muchas otras cuestiones que todavía no están definidas. Pero hay un principio de gobernabilidad que el gobernador lo ha expresado con claridad, hay que resguardar, porque de paso, si no se aprueba esto, las provincias no van a tener posibilidad de acceder al crédito, nosotros no podríamos seguir haciendo obra pública en una visión que es totalmente distinta a la que tiene el presidente de la Nación. Nosotros sí creemos que hay que hacer obras públicas, creemos que si no se mantienen las rutas van a estar dentro de un año, por decir algo, intransitables, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso también tiene que servir para poner a prueba el gobierno a ver si ahora va a tener supuestamente al final del día aprobado el decreto y por lo tanto el acceso al crédito o al préstamo del Fondo Monetario, va a levantar el cepo, porque ya se están acumulando presiones en ese sentido. Ustedes leen los mercados como cualquier otro y ven cómo está ya al límite, pero que son nuestras empresas las que están, sean las bioagroindustriales, sean las que sean, perdiendo competitividad por un atraso del dólar que bueno, puede ser que el ministro Caputo y el presidente Milei, a partir de la autorización entonces pueda realmente resolver esta cuestión del cepo. Eso es parte de la gobernabilidad. Carlos, recién escuchaba a Héctor Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, y decía, bueno, me imagino que va a ser muy difícil para el Congreso aprobar este acuerdo porque no hay ningún dato. No se sabe el monto, no se sabe el interés, no se saben las condiciones, no se saben los plazos. ¿Es un cheque en blanco, Carlos? No, no es un cheque en blanco. En todo caso, siempre fueron un cheque en blanco, porque las condiciones y todo lo que se aprobó en el caso de Macri, en el gobierno de Macri se enviaron esos detalles del tiempo en el que se tiene que devolver la tasa de interés. Bueno, en términos generales todo eso está explícito, todo el mundo lo sabe más o menos a eso. Lo que nosotros, por ejemplo, como provincia, sí nos interesa saber es en qué, además del rescate de los bonos que fueron el festival que el exministro Massa realizó en esta Argentina, me parece que eso es lo que tiene, entre otras cosas, para lo que se tiene que servir este préstamo, y para que si se sostiene una política de déficit cero, se pueda precisamente con eso apalancar la otra pata que falta en esta historia, que es la de poner en marcha productivamente el país, que es lo que no vemos. Pero eso no depende ya del préstamo del fondo, sino que depende de las políticas del gobierno nacional y del ministro de Economía al respecto. Diputado Gutiérrez, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que está en plena sesión, se hizo unos minutos para poder salir al aire. Muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, un gusto como siempre. Un abrazo, Marco. El diputado Carlos Gutiérrez adelantando que el peronismo cordobés, el oficialismo provincial, tal como dijo ayer por la tarde el gobernador Martín Yarlora, va a aprobar, va a votar a favor de la ratificación del DNU que emitió el presidente Javier Milei para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que todavía tiene muchos interrogantes y que muchos dicen que todavía no está cerrado. Pero hoy el Congreso, si los números son los que dice el oficialismo y los que cree tener el oficialismo, se encamina a aprobar el DNU con el acuerdo con el fondo.